raza de Dios, a los puras monjas y estados espierculeros. Están criticando las minas y andan carros, las estatuas de barro hechas con las minas, todo eso. Mire, hombre, que la iglesia prostituta romana católica es del espierculero que dice la Biblia. Que dice la escritura, perdón. Es del espierculero que Cristo habló. Esta es la bestia, miren. Esta es la bestia. La iglesia romana. Son 10 a 15 viejitas y las ponen en las mismas sillas, parece un coro. Y tú entras al velorio y está el cadáver ahí, el cuerpo, el fulano, todo frío, y la viejita está ahí. Dios te pierda María, llena de gracia, Señor contigo, maldita eres entre todas las mujeres, y quién sabe qué, oye, cristiano, tú necesitamos... Si María realmente tiene poder, yo hago esto. Si María realmente tiene poder, entonces que haga esto. Que se la cambie, que se cambie, que se cambie. Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenido a mi canal Se Dijo Pero Yo Les Digo. Yo soy Ricardo y soy catequista de la Iglesia Católica. ¿A qué se debe este video? A los muchos comentarios que vienen cayendo a los otros videos anteriores que tengo, y vemos que siempre se están discutiendo sobre doctrinas, cada vez que alguien opina algo sobre algún tema, sobre el rosario, siempre está el hermano separado que dice que eso no es bíblico, que es bíblico o que no, y que te saltan con la idolatría y la Virgen y esto y lo otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los católicos? Para no llenarnos de problemas y quilombos y discusiones, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a qué iglesia pertenecen. Y si tienen forma de demostrar que su iglesia viene de Jesucristo. Ahora bien, con este video yo lo que voy a hacer es mostrarle que Jesucristo tiene una sola iglesia y que esa iglesia es de Jesucristo, y nosotros mismos vamos a sacar conclusiones si estamos dentro de ella o si estamos dentro de la iglesia de otra persona que no es Jesucristo. Vamos. Mateo 16, 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para. Entonces acá tenemos el primer detalle. Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ir tomando detalles. Primero, hay uno que edifica, Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Jesús es el que edifica la iglesia y puso una primera piedra que es Pedro. ¿Sí? Yo sé que algunos hermanos separados van a decir que Pedro no es la piedra, que Cristo es la piedra. Sí, es verdad, Cristo es la piedra, pero Pedro también es piedra, y todos los que conformamos la iglesia somos piedra. Pero eso va a ser para otro video. Ahora, no importa quién es la piedra o no, lo importante es que Jesús tiene una iglesia. Mi iglesia, edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Mi significa dos cosas. Primero, mi es singular, una sola iglesia. Y segundo, la iglesia mía de yo, dice Jesús, mi iglesia. Ahora, ¿por qué hay tantas iglesias si Jesús dijo, edificaré mi iglesia? Hay una sola. Hay que ir viendo cuál es la iglesia de Jesucristo. Otra cosa, podemos ver claramente, hay libertad de culto en muchos países. Yo puedo agarrar y hacer mi iglesia. Así como Jesús hizo la suya, yo hago la mía. Y yo le puedo decir, es una iglesia cristiana. Y está bien, pero la iglesia esa que yo le pongo cristiana, ¿es de Cristo? No, porque la de Cristo ya está hecha. Esta es la iglesia mía de yo, la que yo estoy haciendo, y yo le pongo iglesia cristiana. Y hablo de Cristo y leo la Biblia, pero no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia cristiana, pero la iglesia de Cristo ya está. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que desde que Él hizo la iglesia, esa iglesia existe, existió y existirá. Nunca dejará de existir. Porque Jesús dijo, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es decir, que la iglesia de Jesucristo existió, existe y existirá. Nunca dejó de existir. Y si esa iglesia alguna vez no existió o deja de existir, no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo existe desde que Él la fundó por siempre. Seguimos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que vos hagas, Pedro, yo lo respaldo. Tiene mi firma y mi sello, yo lo respaldo. Lo que vos ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es la autoridad que le está dando Jesús. Lo que vos hagas, yo, Jesucristo, te lo respaldo. Ahora vamos a ver en Efesios cómo Pablo nos explica que Jesucristo tiene un cuerpo y que Él es la cabeza de ese cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Él puso todas las cosas bajo sus pies y la constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Entonces Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Pero Pablo nos explica y nos enseña que no solamente el cuerpo es la iglesia, sino también la plenitud de Él que todo lo llena. O sea, la iglesia es su cuerpo y la plenitud de Cristo. Qué lindas palabras, ¿no? Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Bueno, hasta acá todo lo que venimos viendo y leyendo, estamos demostrando que Jesús tiene una iglesia. Acá no habla de religiones, ni de esto, ni lo otro. Estamos hablando de la iglesia. Tiene una iglesia, ¿sí? De la cual Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y no solamente el cuerpo, la plenitud de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo un poquito más. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y de hacer brillar a los ojos de todos la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Entonces la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de sabiduría de Dios, se conocen por medio de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo del 3 al 6. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos. Seguimos sumando datos de la Iglesia de Jesucristo. Pablo nos enseña que hay un solo cuerpo, una sola iglesia y un solo espíritu. Y después dice que una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Dios que lo penetra todo, lo conoce todo y está en todos. ¿Qué remarca Pablo acá? Que mantengamos la unidad, el espíritu de unidad. Si hay un solo espíritu, pregunto, y esto lo tiro al aire, si todas las iglesias son iguales y hay un solo espíritu, ¿por qué el Espíritu Santo a nosotros nos dice que María es la madre de Jesús, ¿sí? Y que es muy importante para la iglesia? Y ese mismo Espíritu le dice a los hermanos separados que María es una mujer cualquiera. ¿Por qué ese mismo Espíritu nos dice a nosotros que en la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo real y presente? Y a los hermanos separados le dice que es un mero símbolo. ¿Por qué ese mismo Espíritu? A nosotros podemos tener santos y lo veneramos, y sin embargo ese mismo Espíritu a los hermanos separados les dice que nosotros los católicos somos idólatras o que cometemos pecado de idolatría. Entonces podemos ver que no hay un solo espíritu, hay muchos espíritus,
Y Pablo dijo perfectamente, prueben los espíritus. Ahora vamos a ver cuál es el espíritu de nosotros y cuál es el espíritu que tienen ellos, porque está claro de que el espíritu no va a enseñar cosas distintas en la iglesia. En una iglesia enseña una cosa, en otra iglesia enseña otra. Hay un versículo muy conocido en el libro de San Lucas que nos da una pista de cuál es el Espíritu Santo de Dios y cómo obra. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir hablando de la iglesia. Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza, y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Como que todo lo que venimos escuchando es más o menos lo mismo. Sigue hablando de la cabeza, sigue hablando del cuerpo, pero siempre Pablo nos sigue enseñando de mantener la unidad en el amor, que es muy importante esa iglesia, porque es el cuerpo de Cristo y que si queremos estar con Cristo, tenemos que estar dentro de ella. No podemos estar fuera de ella. Tenemos que estar en la iglesia. Seguimos. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. Sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su marido, como si fuera el Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres deben ser dóciles en todo a su marido. Pablo usa el matrimonio como el ejemplo de cómo es la iglesia con Cristo. ¿Sí? Jesús es claramente el esposo de la iglesia. Así que para ellos que dicen, aquellos hermanos separados que dicen que la iglesia no salva, acá está claramente, Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia. Y esto es una enseñanza para aquellos que están fuera de la iglesia y que solamente leen la Biblia y creen que con eso, aleluya, gloria al Señor, estamos salvos. No, tenemos que estar dentro de la iglesia. Seguimos. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 32. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la iglesia. Por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo digo, que se refiere a Cristo y a la iglesia. Nadie menosprecia su cuerpo, dice Pablo, y vuelve a poner el ejemplo de Jesús y la iglesia, de la cabeza y el cuerpo. Jesús alimenta su cuerpo y lo cuida. Jesús alimenta a la iglesia y la cuida. Jesús nos ama a su iglesia, entonces tenemos que estar dentro de ella. Ahora bien, si Jesús tiene una sola iglesia y en el mundo hay tantas iglesias, ¿cómo podemos reconocer cuál es la iglesia de Jesucristo? Voy a tirar 2 pistas y nada más porque no quiero que el video se alargue tanto. Vamos a ver. En la iglesia de Jesucristo de los primeros tiempos hay una lista de personas que pertenecían a la iglesia. Y entre ellas había personas muy importantes nombradas en su nombre. Vamos a verlo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el azote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Claramente vemos acá esta iglesia reunida,
que oraba, estaba en oración, y nombra a todos los apóstoles como personas importantes dentro de la iglesia. Y luego dice, en compañía de algunas mujeres, no dice el nombre, y de María, la Madre del Señor. Fíjense ustedes que si María no era tan importante, la hubiesen metido dentro de la bolsa con las otras mujeres. Pero sin embargo nombran muchas mujeres y María aparte. María es una persona importante dentro de la iglesia, porque es la Madre de Jesús, y estaba en la iglesia. Pero acá vemos claramente cómo se conformaba la iglesia de los primeros cristianos. La iglesia de Jesucristo tiene a María como miembro importante dentro de la iglesia. Ahora bien, como les contaba, si la iglesia tiene un solo espíritu, ¿cómo puede ser que a los católicos le enseñe ese espíritu, que María es virgen, y a los hermanos separados les enseña el mismo espíritu, que María es una mujer cualquiera? A la Iglesia Católica el Espíritu Santo dice que no hay problema con las imágenes. Sin embargo, a los hermanos separados, el Espíritu Santo les dice que tener imágenes es idolatría. El mismo Espíritu le dice a la Iglesia Católica que el Papa es el vicario de Cristo. El mismo Espíritu Santo le dice a los hermanos separados, muchas veces, la mayoría de ellos dicen que el Papa es el anticristo y la bestia. Y aparte dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, la Babilonia, del Apocalipsis. Vamos a ver entonces cuál es el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Acá podemos ver cómo Isabel, con el solo saludo de María, queda llena del Espíritu Santo, a tal modo que el niño saltó de alegría en su seno. Ahora, Isabel va a decir unas palabras llenas del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver si el Espíritu Santo es el que está en la Iglesia Católica o si es la que está en las otras iglesias. Cito. Exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Hasta acá, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que exclamar a gran voz, exclamar, gritar, María bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Sin embargo, ¿cuánta gente llena del Espíritu Santo dicen que María es una mujer cualquiera? Pero acá una persona llena del Espíritu Santo dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Se siente muy chiquitita al lado de esa gran mujer. Entonces acá tenemos una prueba de cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo vivían los primeros cristianos, más o menos para entender cómo el Espíritu los iba guiando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participan en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Versículo 46. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, los primeros cristianos no tenían como autoridad máxima la Biblia ni las Escrituras. Escuchaban la enseñanza de los apóstoles. También seguramente leían las Escrituras, obviamente, pero la enseñanza era de los apóstoles. No era que ellos podían interpretar las Escrituras a su manera. Ellos mantenían la enseñanza de los apóstoles. Otra pista más. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo. La única iglesia que hace misa todos los días tiene nombre. Y partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una sola iglesia que parte el pan todos los días. Los demás hacen la cena del Señor una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez en el mes. Pero los primeros cristianos partían el pan todos los días, como esa iglesia de Jesucristo que hasta el día de hoy parte el pan
todos los días. Hasta acá, estas pistas para entender cuál es la iglesia más parecida a la de Jesucristo. Si hay alguna pregunta, me lo pueden poner en la caja de comentarios. Seguramente mucha gente va a responder negativamente a este video, pero bueno, espero que les haya gustado el video. Déjenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hermanos.